Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el tema las propiedades de la materia. Pero antes tendríamos que definir la materia. La materia en realidad es todo lo que existe en la naturaleza. Todo es materia. Pero podríamos decir también que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio e impresiona nuestros sentidos. Y lógicamente viene el dilema, ¿la energía es materia o no? Bueno, Albert Einstein decía que la materia es una energía enrarecida y la energía es una materia enrarecida. En realidad la energía es materia. Entonces veamos las propiedades de la materia. La propiedad en general, la más importante, vamos a ver, la primera es la masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Entonces esta depende de la cantidad de materia, de átomos, de moléculas que tiene un cuerpo. Y lógicamente eso se calcula con una balanza. Y lógicamente que es diferente, ¿no? El volumen de algo que tiene poca masa con otro que tiene mucha masa. Pero si lo llevamos a una balanza, ahí calculamos la masa. Entonces, por ejemplo, si hacemos un cálculo de este animalito en la Tierra, va a ser lo mismo en la Luna. ¿Ya? La masa no varía de acuerdo al lugar, no varía, es la misma. El segundo aspecto, aquí sí hay una variación. ¿Por qué? Porque el peso es la masa con el efecto de la gravedad. Porque los objetos son atraídos mediante la gravedad con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado hacia la Tierra. Entonces, eso lo hace que lógicamente sea diferenciado, por ejemplo, en la Luna y en la Tierra. Entonces, aquí hay una acción de la gravedad y lógicamente para calcular se utiliza una romanilla o un dinamómetro. Ahí sí hay una atracción. Ahí hay. En este caso de este balancín, de este matepeso, como los dos están sometidos a la gravedad, se podría hacer una comparación igual, no habría problema, ¿no? Pero si usamos una romanilla, ahí sí vamos a ver, es diferente. Entonces se utiliza también otras unidades de medida, que sería kilogramo fuerza, gramo fuerza. Entonces es importante entender eso, que hay una diferenciación en el caso de la Tierra y la Luna, de otros planetas, que depende mucho de la gravedad. Otra característica, otra propiedad es la extensión. La mayoría de objetos se pueden calcular sus dimensiones, quiere decir, se puede calcular su longitud, su ancho, su altura. Y aquí se podría hablar que objetos que tienen una sola dimensión, que se puede calcular una sola dimensión, otro que se puede calcular 2 o 3 dimensiones. Entonces la unidad de medida que se utiliza es en realidad un metro, o las subunidades de un metro. Los instrumentos que se utilizan son una regla, una wincha o una cinta métrica para cuerpos amorfos. En realidad ahora existen instrumentos mucho más precisos, electrónicos, como un GPS que puede calcular las distancias. Otra propiedad es la impenetrabilidad. La propiedad que tienen los cuerpos, que el que está ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos una piedra dentro de un vaso que está lleno de agua? Por densidad, que ya vimos anteriormente, la densidad va a hacer que la roca se vaya a la parte inferior y se derrame el agua. Entonces es importante entender que aquí uno va a desplazar por densidad al otro. Suponiendo que serían de la misma densidad, ponemos una roca encima, la roca va a quedar por encima del borde, igual no va a poder ocupar el otro espacio. Entonces esto es la impenetrabilidad. La inercia. Todos los cuerpos, según este concepto, están en reposo o en movimiento. Están en reposo o en movimiento. Y salen de dicha situación cuando hay una fuerza que lo hace modificar. Eso quiere decir que hay una pelota que está retenida en el suelo y lo pateamos, y la fuerza de la patada hace que se mueva. Pero hay fuerzas que lo van a hacer que también se detenga. Es importante entender que todos los cuerpos están en reposo o en movimiento
hasta que una fuerza lo saque de ese estado. Y es importante entender esto porque cuando uno está, por ejemplo, en un bus o en un auto, usa cinturón de seguridad para que cuando haya alguna frenada brusca o un choque, nuestro cuerpo no salga disparado. Lo que pasa es que en este caso el auto está en movimiento, nuestro cuerpo está en reposo, y cuando el auto frena, nosotros, como estábamos siguiendo una dirección, queremos seguir avanzando a esa misma velocidad, entonces vamos a salir disparados por la ventana. La porosidad. Hay objetos que tienen poca porosidad y otros que tienen mucha porosidad. Comparemos una esponja. Una esponja, cuando la ponemos en agua, tiene mucha porosidad porque ingresa mucha agua en ese lugar. Un ladrillo tiene porosidad un poco porque le ponemos agua, vamos a ver que se absorbe agua. Pero hay unos objetos como una barra de acero, no va a ingresar agua, entonces tiene poca porosidad, y hay otros que tienen mucha porosidad. La elasticidad. Hay cuerpos, estas propiedades ya son un poco específicas, no todos los cuerpos tienen elasticidad. Esta indica que se puede deformar un cuerpo. El grado de deformación de un cuerpo es elasticidad. Pero la elasticidad indica que si deformamos un cuerpo, como vemos en este ejemplo, lo estiramos, el cuerpo trata de volver a su estado original. Entonces, cuando el Señor utiliza un arco y una flecha, usa un poco de elasticidad, entonces lo que hace es volver a su estado original. Al volver a su estado original va a salir disparada la flecha, ¿no? Entonces eso se usa en la cama saltarina, ¿no? La cama saltarina uno sube, salta, y de acuerdo a la flexión que se ha hecho, uno va a elevarse más arriba, ¿no? Eso quiere decir que cuando más masa haya en la cama elástica, más arriba va a poder ir. Otra es la divisibilidad. La divisibilidad indica que toda la materia se puede ir dividiendo en partes, subpartes, hasta llegar a partículas, moléculas y átomos. Y para eso tenemos un ejemplo que lo vamos a explicar. Acá vamos a hablar de divisibilidad tenemos un cuerpo humano, y vamos a ver cómo desde un cabello podemos llegar hasta el átomo. Entonces vamos a ver aquí. Tenemos el cabello de una señorita, que va a ser, en la barrita se va viendo las cantidades, las medidas que van teniendo. Tenemos un cabello, ahí vemos cómo está formado un cabello. No es algo liso, está formado por partículas sobrepuestas como tejado, y de ahí vamos a entrar directamente hasta una célula. Entonces estamos en una célula, vamos a ir ingresando, vamos a entrar a una macrofibrilla. Ahora, la macrofibrilla aún se sigue dividiendo, se va a dividir en una microfibrilla. Estamos hablando ya a medidas muy pequeñas, ultra pequeñas. Después vemos una protofibrilla que es de 2 a 8 nanómetros. Seguimos bajando y vamos a ver ya la queratina. El componente principal del cabello es la queratina. Y la queratina está formada ya por los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y seguimos bajando y podemos llegar hasta un átomo de carbono. Entonces el átomo de carbono que tenemos a 100 micrómetros, entonces ahí tenemos los orbitales, vamos a ir hasta el núcleo. Entonces vamos avanzando, vamos a llegar hasta el núcleo. Entonces en el núcleo del átomo de carbono se va a encontrar seguramente 6 protones y 6 neutrones, y si vamos a ver a uno de ellos que sea un protón, vamos a ver que ellos están formados por partículas subatómicas que se llaman los quarks. En este caso el protón, miren, tiene 3 quarks, ¿ya? Dos con carga positiva y uno con carga negativa. Entonces tenemos un down y 2 up. Entonces ahí tenemos la estructura, cómo es que la materia se puede dividir. Con esta imagen nos despedimos, muchas gracias.